La penna non sa quello che dovrà scrivere. Il pennello non sa quello che dovrà dipingere. Così, quando Dio prende in mano una creatura per far sorgere nella Chiesa qualche sua opera, la persona non sa quello che dovrà fare. È uno strumento. E questo, penso, può essere il caso mio. Chiara Lubich, 23 Chiara años. Lubich, joven de 23 años de Trento, ciudad del norte de Italia, no podía saber en 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuál habría sido su historia. Tampoco podía imaginar que aquella historia habría atravesado los valles del Trentino involucrando a personas de todo el mundo. Recuerdo los primeros tiempos del movimiento. Un día nos encontramos no en los refugios habituales, sino en un sótano, y a la luz de una vela leímos una página del Evangelio. Era el testamento de Jesús, en el cual habla de la unidad y pide al Padre: Padre, que todos sean uno. Lo que significaba: yo quiero realizar en la tierra y por eso te pido la gracia, aquel proyecto que tú tienes sobre la humanidad, hacer de la humanidad una sola familia y a todos hermanos. Por tanto, todos hermanados. Sentí dentro de mí que quizá era la carta magna del movimiento que estaban haciendo, tanto que fuimos a misa y nos colocamos alrededor del altar y pedimos a Jesús: si tú lo quieres, haznos instrumentos de esta unidad, pero depende de ti, porque ni siquiera comprendíamos por dónde. A quienes se añaden a este primer grupo de Trento, Chiara Lubich no propone otra cosa sino tener el Evangelio como única norma de vida. Recuerdo que había visitado a un jesuita aquí en la Gregoriana, quien me había dicho: pero tú hablas de unidad, por tanto, tu movimiento es ecuménico. No, le dije yo. No hay un programa preestablecido, sino solo la total disponibilidad a los planes de Dios. Justamente en el 60 me invitaron a Alemania, a Darmstadt, para hablar de mi movimiento religiosas evangélicas, y estaban presentes 3 personalidades evangélicas. Yo hablé de él, hablé del Evangelio, de cómo nosotros no solo lo leemos, sino que lo vivimos, y se sorprendieron. Dijeron: ¿cómo? Son católicas y no solo conocen el Evangelio, sino que lo viven. Era una novedad para ellas. Me invitaron y fui, después mis compañeras, a llevar este movimiento también a sus Bruderschaft, a sus fraternidades y a sus parroquias. Y así empezó la difusión de este movimiento también en la Iglesia evangélica. Ho conosciuto Chiara. Conocí a Chiara con motivo de la liturgia en la cual, como presidente de la Federación Luterana Mundial, firmé la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación en 1999 en Augsburgo. Después de este acontecimiento fuimos a Otmaring. En esta ocasión, alguien me preguntó si Chiara Lubich, a la que no conocía, habría podido dirigir un saludo a los presentes. Mirando el reloj, me pregunté: ¿realmente se tendrá que dar este saludo? Pues bien, ella llegó y apenas la escuché hablar me impresionó profundamente. ¿Qué fue lo que me convenció? Lo que me convenció, también pensando en mi historia personal, fue la espiritualidad, la importancia de la oración y de todo lo que está relacionado con el gran deseo de unidad. En 1961 se produce el encuentro con el canónigo anglicano Bernard Polley, observador en el Concilio Vaticano II. Él consideraba el movimiento de los focolares como un puente de amor evangélico entre anglicanos y católicos. En 1966, en Londres, Chiara es recibida por Michael Ramsey, primado de la Iglesia de Inglaterra. Yo fui, hablé y me dijo aproximadamente las mismas frases de mi obispo de Trento. Me dijo: aquí está la mano de Dios. Al año siguiente, Chiara está de nuevo en Inglaterra, en Canterbury, invitada para ofrecer su testimonio de vida. Entre la multitud está Leslie Ellison, una joven anglicana de Liverpool. Chiara llegó, parecía más bien pequeña. Subió al escenario y empezó a hablar en italiano.
La traducía el canónigo Pauli. Y para decir la verdad, en realidad no recuerdo lo que Chiara dijo. Pero mientras ella hablaba, algo sucedió dentro de mí. De repente tuve la impresión de que el mundo fuese muy pequeño, que estuviese en las manos de Dios y que Dios amaba a cada persona de manera particular tal como es. Y ahora parece algo gracioso, pero pensé que también Dios ama a los católicos. En ese momento no sabía cómo decirlo, pero comprendí que tenía que aceptar a los demás así como son, y eso es lo que hice. Mientras tanto, se profundizan las relaciones con los miembros de las iglesias libres y de la Iglesia Reformada. Conocer la espiritualidad de la unidad significó mucho para redescubrir las riquezas de la propia Iglesia y el patrimonio común que une a todos los cristianos, el Evangelio. Zwingli empezó aquí con la palabra, puso el acento en la palabra. Chiara me ha enseñado a vivir como reformado la palabra de una forma totalmente nueva. En la palabra encuentro el vínculo entre los dos. Después de Zwingli con la reforma y con sus sucesores, vino la ruptura. Chiara trae la unidad, la pasión por la unidad, diría más, una visión de la unidad. ¿Cómo podría ser la unidad? Porque ya la vivimos. Chiara Lubich es invitada varias veces al Consejo Ecuménico de las Iglesias en Ginebra para presentar la espiritualidad de los focolares como contribución al camino ecuménico. Jesús abandonado es también la luz que nos hace esperar que se recomponga la unidad plena y visible de la única Iglesia de Cristo. El movimiento ecuménico necesita una espiritualidad, un carisma, y ahí reside la gran contribución de Chiara Lubich y del movimiento de los focolares. Crea apertura entre las diferentes familias cristianas, entre las diferentes confesiones. Es un don importante y estoy feliz de que hayamos podido experimentarlo hoy. En el año 2002, Chiara se encuentra en el Instituto Ecuménico de Bossey, en Suiza, invitada por su director. I took the initiative to invite Chiara to Bossey because you realize that Invité a Chiara a Bossey porque en estos tiempos los estudiantes no se contentan con consignas, sino que buscan un ecumenismo de la vida. Y Chiara Lubich tiene esta experiencia de la espiritualidad de la unidad. Ella no era una teóloga de profesión, sino una teóloga de la vida. Su teología era una espiritualidad encarnada en lo cotidiano. Y su visión continúa, aunque Chiara ya no esté entre nosotros. Venimos aquí como peregrinos para rezar por Chiara y por todos los focolarinos, pero también para pedir que el espíritu del movimiento continúe, porque es muy necesario en el mundo de hoy. También los miembros de las iglesias orientales ortodoxas comparten este anhelo de la unidad. 1967. Chiara está en una audiencia con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Atenógoras I. Seguirán otros 25 encuentros. Nace una sintonía profunda que continuó con sus sucesores. En el 2015, la visita del patriarca Bartolomé a Lopiano, ciudadela de testimonio del movimiento de los focolares, es un signo de la sincera amistad espiritual que une al patriarca ecuménico con los focolares. En esta ocasión, el Instituto Universitario Sofía le concede el doctorado honoris causa en Cultura de la Unidad. El ecumenismo necesita nuevamente alzar el vuelo, tener aliento, y el carisma de la unidad está hecho justamente para esto. Y entonces ha surgido la propuesta de instituir en Sofía una cátedra en la cual católicos y ortodoxos pueden estudiar juntos lo que significa esta gran herencia para volver a lanzarla, en el contexto ecuménico de hoy.
Vescovi e leader delle varie... Obispos y líderes de las diferentes iglesias amigos del movimiento de los focolares se encuentran periódicamente para sostenerse en el exigente camino ecuménico. Cada iglesia tiene algo que decir y que dar a los demás. Entonces, si tenemos una actitud de escucha, de apertura, y si escuchamos de verdad profundamente, nos comprenderemos más. Momentos de compartir y de diálogo fraterno que culminan en un pacto de amor recíproco. Il patto dell'amore El pacto de unidad que hacemos aquí, para mí quiere decir aceptarnos verdaderamente el uno al otro. Cada uno de nosotros viene de un bonito jardín, como una flor. Y esta flor, esta variedad de flores, realiza la unidad, forma un bonito ramo de flores. In that moment, we both sign. in quel En momento ese momento firmamos y nos abrazamos para mostrar que mi iglesia es su iglesia y sus iglesias son mi iglesia. Juntos somos uno. Amare la Chiesa altrui come Amar la otra iglesia como la propia. El evangelio vivido juntos se traduce en un conocimiento y estima recíproca, en proyectos comunes y objetivos compartidos, cada uno en profunda fidelidad a la propia iglesia. Es el testimonio de un ecumenismo de la vida. Chiara Lubich lo anuncia con fuerza en Londres en 1996. È scoppiata quest'idea. Ha estallado esta idea que Dios verdaderamente nos ha dado un nuevo ecumenismo. Nos hemos dado cuenta, sobre todo viniendo aquí, que nuestro diálogo es el diálogo de la vida, el diálogo de un pueblo, católico, anglicano, luterano, reformado, de un pueblo que ya está unido y que es el pueblo cristiano del 2000. El hecho es que Cristo nos ha unido y nos ha hecho un solo pueblo. Este es nuestro ecumenismo. Habrá dificultades. Nosotros tenemos la vida, nos amamos, nos queremos. Ninguna dificultad teológica puede frenar el amor. Vamos adelante. Nosotros nos comprendemos, nos ayudamos, ponemos en común nuestros bienes. Nosotros vamos adelante. Un diálogo de la vida que no excluye otras formas de diálogo, el teórico, el de la oración, el de la caridad, sino que más bien los potencia y los sostiene. Un diálogo de la vida que sin negar las dificultades es signo de esperanza para el mundo actual. Si nosotros hablamos de la unidad entre los cristianos, tenemos que pensar que también aquí el primer promotor no ha sido un cristiano de una u otra iglesia. También aquí, como sabemos, es el Espíritu Santo quien empuja a los cristianos hacia la unidad. Por tanto, el programa es de Dios antes que nuestro. Yo no sé cómo terminará todo. Sé que si nosotros difundimos el cristianismo y lo reavivamos en nuestras iglesias, unimos nuestras iglesias y logramos testimoniar mejor a Cristo, y si difundimos los principios cristianos mediante el diálogo con las otras religiones y con los hombres de buena voluntad, entonces ciertamente seremos cada vez más uno, porque Jesús vino a la tierra para realizar la fraternidad universal, pero solo Dios sabe cómo será el final.